Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta penúltima conferencia del año desde el departamento. La última será la semana que viene, que hablaremos sobre el hispanismo en Corea con uno de los principales hispanistas coreanos que está allí en Seúl, en la Universidad de Hankook. Y hoy, pues la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a tratar, además teniendo en cuenta que hemos recuperado el Observatorio de Asia Central, vamos a tener un diálogo que seguro que será muy interesante sobre una obra, Yamilia, un canto kirguís a la libertad. Y bueno, es una de las primeras actividades que hacemos en mucho tiempo sobre Kirguistán y nada mejor que hacerlo de la mano pues de la editorial, la Automática Editorial. Tenemos aquí hoy a Darío Ochoa, que es su editor y que se va a encargar de presentar a Marta Sánchez Nieves, que es la traductora y bueno, y luego entre ellos pues iniciarán este diálogo sobre la obra, lo que representa y al final, antes de que se me olvide, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través del chat y los últimos, pues no sé, 15 minutos más o menos, pues podremos, porque siempre es una suerte contar pues tanto con el editor como con la traductora, ¿no? Para profundizar más y poder responder a todas vuestras preguntas. Así que Darío, cuando quieras, bueno, darte las gracias una vez más por contar con Casa Asia para esta presentación, que esta es la última del año con vosotros, pero ya estamos planeando para el 2022 buenas sorpresas. Qué Así bien. que cuando quieras, Darío, adelante. Pues muchísimas gracias, es un placer. De hecho, debería ser a la inversa y ser yo quien nos dé las gracias a Casa Asia por acogernos siempre, porque siempre que hemos hecho alguna presentación con vosotros ha sido un auténtico placer y nos hemos sentido muy arropados. Y pues bueno, gracias a todos los que os hayáis conectado para charlar sobre esta obra tan icónica de la narrativa de Kirguistán y tal vez la más conocida de la obra de Chingiz Aytmatov. Como decía Rafael, tenemos la suerte de contar con Marta Sánchez Nieves, importante este Sánchez Nieves y no solo Sánchez, que es la traductora de la obra, una buena amiga, eh, la secretaria general de la Asociación de Traductores de ACED y flamante premio Reed Russia, con lo cual pues es un lujazo tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Marta, por brindarte, por estar aquí. A vosotros. Y, y bueno, es bonito que estemos hoy reunidos para hablar de Yamilia, que es una obra a la que tengo un cariño especial. Antes de abordar directamente la obra y sus particularidades, para quien no nos conozca, me gustaría hacer un breve repaso sobre, bueno, más que sobre la editorial, una pequeña introducción o dar cuatro pinceladas sobre qué es Automática y qué hacemos. Automática es una editorial pequeña que nace en 2012 y está básicamente especializada en narrativa extranjera, particularmente en obras del este, de autores del este. Muchas de ellas eslavas, pero también tenemos autores chinos, neozelandeses, de Asia Central. Y tal vez el rasgo definitorio del sello y la voluntad de la editorial es que de alguna forma los títulos que publicamos, el catálogo, sea como una especie de itinerario de exploración de lo que somos, ¿no? De exploración de lo que somos, en lo que es el alma humana y también de la historia y de la cultura. Entonces, en ese sentido, presuponemos en la obra literaria, en arte en un sentido amplio, pero en la obra literaria en particular, una forma legítima de acceso a la realidad y me alinearía aquí con Yuri Tinianov, que era un formalista ruso y estudioso de la literatura, que consideraba la aproximación artística una forma superior
a la estrictamente científica de acceso a la realidad. Entonces, en ese sentido, desde automática lo creemos de una manera apasionada, en realidad. Para nosotros la obra de arte es una forma real de conocernos y de conocer eh, nuestra historia, nuestra cultura, que de alguna manera trasciende los datos, los dota de una intencionalidad, de un alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, esta obra concreta, Yamilia, eh, es una especie de paradigma de este espíritu. En, en cierto sentido, nos transporta a un tiempo que no es el nuestro, a una época que no es la nuestra, una sociedad que no es la nuestra, una cultura que no es la nuestra. Y en ese sentido se transforma en un buen ejemplo de reconocimiento en lo ajeno. Y Yamilia nos fuerza de alguna forma a identificarnos con personajes que distan mucho de nosotros, a adentrarnos en las costumbres de los pueblos seminómadas de Kirguistán, con estructuras sociales muy distintas a las nuestras, regidos por leyes y tradiciones muy diferentes y al mismo tiempo integrados en lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con sus sistemas propios de colectivización en el contexto además de economía de guerra, la lógica de partido, etcétera. Es como un crisol de muchos elementos que a priori nos son muy ajenos y que de alguna manera convergen en un punto muy concreto de la historia. Y a pesar de todo ello, Yamilia es un texto enormemente cercano y en ese sentido nos habla a nosotros de manera muy directa como lectores, porque en el fondo y en puridad habla de nosotros también, porque es un libro que trata de cuestiones, a pesar de la distancia cultural, histórica y física, habla de cuestiones que son nuestras, intrínsecamente nuestras, en un sentido cuasi existencial, y lo veremos un poquito más adelante. Eh, pero en realidad, en la misma medida en que, o sea, es decir, ese hablarnos a nosotros tiene mucho que ver no solamente con la obra y el espíritu de la obra que tiende hacia lo universal y hacia lo humano en un sentido así muy, muy esencial, también tiene que ver con la labor pocas veces visible, sí, generalmente invisible, del traductor, de la traductora en este caso, de Marta Sánchez Nieves, que de alguna forma está forzada con unos materiales distintos, con unas herramientas distintas, a crear la misma obra de arte, limando las diferencias que nos separan, puliendo las superficies para hacernoslas comprensibles, accesibles y nuestras. Y en ese sentido, y aprovechando que la tenemos aquí, pues vamos a hacerla pasar un mal rato. y, y cuéntanos un poco, porque a mí es algo que me gustaría saber, cómo ha sido para ti traducir a Yamilia. Tú tienes una trayectoria larguísima en el mundo de la traducción. Este es un texto muy breve, pero no necesariamente significa que sea simple. Y me gustaría que nos contases un poco eso, cómo ha sido para ti traducir a Yamilia, acercárnosla, hacérnosla nuestra. ¿Cuáles han sido tal vez, pues eso, las principales dificultades a las que te has enfrentado, o los mayores retos, las mayores alegrías? ¿Ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? Eh, uf. A ver, pues estaba recordando cosas según ibas hablando de Kirguistán, de la mezcla de la escultura seminómada con la mezcla de soviético, cultura de guerra. Claro, es que encima está situada, ya no es que sea soviético, es que es la Segunda Guerra Mundial, con lo que se supuso. Y estaba recordando complicaciones. Entonces, bueno, sí es cierto que es un texto breve, que es un texto, por un lado es un texto muy dulce, con lo cual eso siempre ayuda, es como tienes ganas de traducirlo, ¿no? Es como cuando estás con un texto un poco árido o tristón, es como, ay, Dios mío, ¿dónde me voy a meter?
Entonces, a mí en realidad lo que más me costó al principio fue encontrar el ritmo, porque es un texto muy oral, muy descriptivo de naturaleza, entonces de una naturaleza que además desconocemos como es la estepa. Y estaba recordando los dos primeros párrafos precisamente, yo no conseguía que me gustaran, porque yo los leía en ruso y los leía en castellano y el ritmo era completamente diferente, estaba como atascada. Y cometí el error, esto fue, yo creo que fue un error. No fue un error porque estuvimos 3 horas debatiendo el ritmo y las comas. Le pedí a un amigo que me ayudara a revisarlo, que lo fuera leyendo en voz alta para que él lo leía en voz alta al castellano, yo seguía el ruso y yo veía que aquello no era el mismo ritmo. Y no conseguimos tampoco, llegó un momento que le dije, déjalo, ya veo que no me funciona, tengo que volver a empezar, porque es que entre las comas, los tiempos, las descripciones, nos tiramos 2 horas debatiendo el primer párrafo y ya el segundo no lo intenté. O sea, el primer párrafo que son estas 4 líneas. Léenos ese primer párrafo. Sí, y bueno, no sé, o sea, seguimos hablándonos después de eso, pero hubo un momento que dije hasta aquí, o sea, le tiro el libro a la cabeza, menos mal que no es gordo. Entonces, estaba recordando, la complicación era sobre todo el tema, ya no era la parte descriptiva de la naturaleza que no conocemos y que nos puede resultar ajena y que piensas, Dios mío, ¿estaré transmitiendo bien esto? Alguien va a la hora a la que yo describa esto van a confundir la estepa con la tundra, ¿no? Que es, yo que sé, que no se parecen nada, pero... Y sobre todo es que es la primera parte que hay poco diálogo en general, pero hay una parte que aunque no haya diálogo sí que suena a diálogo, aunque sea siempre él que lo va contando, pero son cosas que pasan, como más acción. Y hasta que llegué ahí me costaba mucho porque no había verbos, era muy descriptivo, con pocos verbos, pero a la vez muy oral, como si tuviera la foto, bueno, claro, es que en realidad él empieza hablando como de describir un cuadro y entonces es eso. Yo quería que oyéramos la voz de una persona escribiendo un cuadro y me costó mucho, yo creo que también porque venía influida de un libro que estaba traduciendo antes que no estaba muy bien escrito y entonces hasta que me quité la capa del libro anterior y pude meterme en este y decir, no, Marta, que aquí tú no tienes que aquí este libro está bien, es un buen ruso escrito, correcto, solo tienes que dejarte llevar por el autor. Entonces ya ahí ya salió solo y tuve un ritmo de traducción normal y, bueno, con complicaciones, dejando un poco para el final qué hacía con las palabras que no eran rusas, sino que eran kirguisas, es que lo digo a la rusa. Y entonces ahí sí que también, hasta que, por ejemplo, también me atasqué en eso, qué hacer con las palabras no rusas, hasta que ya una amiga me dijo, relájate con eso, espérate a ver cómo avanza la historia y ya tomas la decisión después. Dice, te estás adelantando a decisiones que no puedes tomar. Entonces, ya una vez que me situé y dejé de complicarme la vida con cosas que no tenía que hacer, el libro ya fue sencillo. Ya le cogí el ritmo y está muy bien escrito, esto es lo de siempre, los libros difíciles de traducir son los mal escritos, los que están bien escritos el autor solo tienes que, es como el autor te pone las vías y tú solo tienes que, nunca mejor dicho, y tú solo tienes que seguir las vías. o la rodadura que han hecho las carretas antes que tú, es en ese sentido. De hecho, si no recuerdo mal, esa es la imagen que describe el cuadro. O sea, claro, el cuadro inicial pues que describe exacto, entonces a mí el el problema es narrador que son esas no... rodaduras. Sí, ¿no? Entonces, claro, el problema es que yo oía lo que yo había puesto y no te imaginabas no te imaginabas esa situación, no era así de... No, entonces... Debo decir que ahora que sí funciona. O sea, yo no sé cuál fue el proceso, o sea, no sé cuánto dolor hubo de por medio, cuántos sacrificios personales y muertos hubo en el camino, pero o sea, el resultado final que nos enviaste cuando nos enviaste la traducción sí fluye y funciona muy bien. O sea, esa descripción inicial del cuadro que yo sé si te animarías a leerla, ya que lo tienes delante. Yo sí tendría que ir a por el libro que lo tengo aquí, podría hacerlo yo. Sí, no, lo tengo porque además he estado como, o sea, marqué cosas que yo recordaba que me había, o sea, dónde estaba la complicación y qué marcaba el este. Entonces,
Bueno, primero dice que está delante del cuadro, entonces el problema es, o sea, los dos primeros, aunque tuvimos nuestras rencillas al amigo que le pedí ayuda, en realidad en mi fallo era, o sea, donde yo no veía donde yo veía que no era el mismo cuadro que se veía en ruso que en español, era en la descripción en sí, cuando dice: de fondo, el borde de un cielo otoñal marchitándose. Por encima de una sierra lejana, el viento persigue unos nubarrones tordos y veloces. En primer plano, una estepa de artemisa rojo alazán. Esta es otra, toda la descripción que él hace en función del léxico relacionado con los caballos, con el mundo de... porque el caballo es básico en la cultura. Forma parte, entonces, está en todas partes de la vida. Claro, de hecho hay unas nubes, después hay unas nubes que son pías, del color de un caballo, que claro, que además yo me acuerdo que os llamó la atención, que dije, ya, sí, se me había olvidado deciroslo, que es que, entonces, claro, tordo, alazán, y a mí era como, y claro, hasta que te das cuenta que él está con el vocabulario de los caballos, secuestra, entonces dices, es así, ¿no? Pero claro, al principio de ti te quedas, entonces bueno, eso también fue hasta que ya me metí, es un poco meterte en la historia, ¿no? Y bueno, una estepa de artemisa rojo alazán y el camino negro sin secar después de las recientes lluvias. Se apretujan en el arcén matorrales de chi secos y partidos. En las rodadas se extienden las huellas de dos viajeros. Cuanto más lejanas, más débiles se marcan en el camino, mientras que los propios caminantes parecen estar a punto de dar un paso más y salirse así del marco. Uno de ellos, bueno, me estoy adelantando un poco y ya, hasta aquí puedo leer. Pues así empieza el libro, que a mí me parece precioso este inicio. Sí, muy sugerente, claro, yo decía, yo quiero saber qué pasa, pero las primeras, bueno, estoy siendo injusta con lo de la pelea, porque esto de cuanto más lejanas, más débiles, esto sí que fue, esto ya fue dentro de la pelea, esto lo solucionamos, o sea, de la pelea, que esto parece que fue un duelo a sangre, no, pero fueron, entonces, yo veía el cuadro, me imaginaba todo y cuando leía no era, entonces yo dije, alguien necesito que, y me vino bien esa otra visión de un colega, entonces ya de ahí, ya luego salió, pues eso, ya seguí yo las rodadas del camino y ya salió. Entonces, bueno, eso era complicado, esto lo que hemos dicho, el vocabulario ecuestre, la descripción. Sí, luego él es un autor que abunda mucho en descripciones muy, muy vívidas y sí son descripciones impactantes. Y eso esta vez es particular de él, de su conexión también con su tierra, la importancia que esa tierra hasta cierto punto sobrecogedora tiene en su escritura, pero eso tampoco ha tenido que ser fácil porque eso son descripciones pues muy coloridas, muy, o sea, complicadas muchas veces, que sí es verdad que luego las lees y es una gozada porque son preciosas, pero llegar hasta esa formulación no tuvo que ser fácil. Bueno, a ver, haces una primera como muy pegada al texto, porque luego el ruso tiene, en este sentido tenía como menos descripciones, o sea, menos verbos descriptivos, de estar de pie, estar tumbado, estar colgado, estas cosas, ¿no? Que el inglés también tiene. Entonces, primero es como que luego ya vas viendo, vas puliendo, son lecturas. Entonces, bueno, la ventaja de estos libros tan cortitos es que además puedes hacerles muchas lecturas, puedes espaciar entre una lectura y la siguiente, que es lo que te da la visión de conjunto, madurar el texto, dejarlo reposar. Entonces, bueno, en ese sentido, esta vez no he tirado de algo que suelo hacer, que es engañar a mi hermana normalmente o a alguna sobrina para que lean el castellano en voz alta y yo voy siguiendo el ruso. Sí, porque eso te ayuda a ver que no te ha saltado nada y te da una... Sé que está feo, o sea, pero bueno, para eso está la familia también. Me parece fenomenal, o sea, también al final es además, introducir las letras rusas en tu familia. Sí, pero además, claro, yo tengo, una de las cosas que nos suele pasar es que como nosotros estamos metidos en la cultura, en la literatura, las referencias, a ti te parece que está cosas muy claras, ¿no? Entonces, una cosa, yo me acuerdo que hace años me pasó en un libro que yo había una situación de un tren en una estación que para mí estaba clarísimo y para cualquier lector ruso estaba clarísimo. Y me di cuenta que un lector español no lo pillaba a la primera, pero eso claro, eso lo haces con alguien que no... Pues eso, que no está metida, que leen, bueno, a ver, están metidos en la literatura rusa porque me sufren, me soportan, pero las referencias no son tan fuertes. Entonces, ahí sí me dicen, ¿esto qué es? Entonces ahí digo, ay, esto tengo que pulirlo. Entonces, esta vez, por razones laborales y de estudios de ellas, no he podido hacerlo, pero a cambio pude hacer yo muchas relecturas. Entonces, bueno. ¿Y los términos kirguises fueron un caballo de batalla? Fueron hasta que me di cuenta, hasta que vi que el propio autor explica algunos,
además muy prontito. Hay uno que no, porque hay, por ejemplo, que es las aldeas seminómadas, es una palabra que forma parte del ruso, por así decirlo. Un ruso lo entiende. Entonces eso no lo explica. Pero luego ya veo que él sí empieza a explicar. Entonces, hay algunas que las explica. Entonces, eso, por un lado, nos da una ventaja a los traductores, y es que si él lo explica, pues tú te puedes permitir explicar otras dentro de... y que no suene, y que no rompa el ritmo. Porque, bueno, lo que pasa es que, bueno, incluso las que él explica, al final las pusimos en el glosario. para que estuvieran todas. Al final del libro hay un glosario muy breve, que es una página y media, me atrevería a decir, en el que sin más, hay una relación de términos que aparecen a lo largo de la obra. Muchos de ellos es cierto que de alguna manera son autoexplicativos, en que el propio libro se encarga de contextualizarlos y queda muy claro, pero a mí me pareció una buena solución también que estuviera ese glosario final. Además, algunas se encuentran en diccionarios, bueno, rusos monolingües o no, pero no significan lo mismo, a lo mejor son de origen turco, pero no significan lo mismo en la cultura de Turquía que en Asia Central, porque eso sí que me pasó buscando, que había matices. O sea, que la palabra es la misma o se escribe muy parecida en otras lenguas, pero había matices dependiendo de la zona en la que se utilizara. Entonces, bueno, para eso venía también bien el glosario, para que se supiera que estábamos hablando del uso en esa zona y no en el uso más en Anatolia, por ejemplo. Nos hemos lanzado aquí a hablar de la traducción de la obra, pero no hemos hecho una sinopsis breve de la obra. Bueno, sabemos que hay un cuadro. Sabemos que hay un cuadro. Esto es muy mío, pero bueno, más allá de ser una obra tremendamente icónica y relevante, en realidad es una descripción es un texto muy breve, son escasas 100 páginas, que cuenta una historia muy sencilla entre tres personajes, centrado tal vez aunque narrado por un muchacho, un joven adolescente, está centrado en la figura de la mujer de su hermano, que es Yamilia, que es este personaje central que de alguna manera a lo largo de la narración se encuentra en una posición en la que de alguna manera termina por romper con los cánones establecidos en su sociedad. Entonces, en ese sentido, es una historia de amor, en realidad. Luego apuntaremos un poquito más en este tema, pero es una historia de amor que contraviene las tradiciones, por decirlo de alguna manera, un poco anacrónicas y presentan un personaje femenino fuerte. Y esta, por decirlo de alguna manera, esta sería un poco la sinopsis, ambientada en el Kirguistán durante la Segunda Guerra Mundial, en el que todos los hombres del pueblo en edad de combatir están en la guerra. Y en el AIL quedan pues las mujeres y los muchachos que tienen que hacer un trabajo ingente además para abastecer a las tropas en el frente. Este es un poco el contexto de la obra y su sinopsis así dicha un poco 4 pinceladas muy básicas. Entonces, dicho esto, también creo que es importante hablar un poquito de Aitmatov. Luego le voy a pedir a Marta que nos lo ubique un poco dentro de la cartografía de la narrativa rusa, o sea, narrativa soviética. Pero por darnos también 4 pinceladas de quién es este autor y por qué tiene la relevancia que tiene. Desde luego en su país es un icono. O sea, yo lo sé porque nosotros ya conocíamos a Aitmatov antes y yo creo que Yamilia es una obra que ya leí hace muchos años. Pero fue en un viaje a Kirguistán cuando empezamos a oír hablar un poco más de este autor y sobre todo por el entusiasmo con que nos hablaban de él, fue que decidimos investigar un poco más su obra y empezamos a familiarizarnos más con lo que habría escrito y efectivamente vimos que era un autor de una dimensión enorme. Pero ya no es solo, o sea, es una de las grandes voces, ya no solo, quiero decir, no es un icono en la narrativa de Kirguistán, sino también es una de las grandes voces de la literatura soviética y fue premio Lenin en el 63 y fue premio estatal de literatura en el 68, 67, 68, me atrevo a decir.
y, y ha sido reconocido con un montón de condecoraciones como la de héroe socialista y bueno, en fin, o sea, es todo un personaje y una institución. O sea, él perteneció a la Academia de las Artes de Kirguistán, perteneció a la Academia de las Artes Europeas, fue embajador de Kirguistán ante la ONU, ante la UNESCO, ante la Unión Europea, en fin. O sea, fue un personaje con una proyección enorme, ya no solo en las letras, sino más allá de las letras. Y bueno, entonces dicho esto, no sé si Marta nos puedes también contar un poco, ya no solo la dimensión más relevante, de su relevancia como personaje, sino marcarlo un poco dentro de las letras rusas. Bueno, yo es que soy muy poco teórica de la literatura en general. Siempre digo que a mí no me habléis no me hagáis hablar de tendencias, corrientes y tal. Sí que yo hace unos años estaba muy pesada y cada vez que me invitaban a hablar de algo de literatura rusa, yo iba con una charlita, que la ha ido cambiando con los años, que era... ¿Estás reutilizando aquí tu charla? No, para nada, porque esto es nuevo, estas son cosas nuevas que me han pasado, pero estoy dando el contexto, que para los traductores es muy importante el contexto, y era el tema de qué nos estamos perdiendo en la literatura rusa, porque la literatura rusa tiene, o sea, son clásicos. Tú a la gente le hablas de literatura rusa y piensa en clásicos, en el 19, en Tolstói, Dostoyevsky, Chekhov, es decir, que suenan, ¿no? Pero, entonces, yo siempre hablaba de que la sombra de los clásicos es alargada, ¿no? Y luego entonces hablamos que falta toda la literatura rusa de finales, la segunda mitad del siglo XX, por razones históricas y políticas. Y ya no hablamos de la literatura del siglo XXI, que es muy poco conocida, ¿no? Entonces, yo siempre hablaba de esto y una de las partes de las que partíamos es qué es la literatura rusa hoy, en realidad. Es decir, la que se escribe en ruso, la que se escribía en las antiguas... Entonces, yo llegó un momento que como nadie me lo aclaraba, me basé en las subvenciones del Instituto Piriboda, del Instituto de Traducción, y era que si los rusos lo subvencionan, es que es literatura rusa. ¿Sabes? Dije, vamos aquí. Muy bien. Poderoso caballero es don dinero. Entonces, porque era muy complicado, ¿no? Entonces, es decir, y entonces Aymatov entra dentro de una literatura rusa contemporánea, seguramente, que no se conoce y que sí que hubo unas pequeñas traducciones, creo recordar, un intento de traducción en los 90, pero que no... Hubo varias obras, diría La nave blanca. Sí. De hecho, Yamilia, yo me he encontrado por ahí, pero no tengo claro si se tradujo del ruso directamente, es lo que no he conseguido. Yo tampoco lo sé. No, fíjate que entonces, tengo un ejemplar en casa, pero no... Sí, y entonces es curioso cómo de repente ha vuelto como, bueno, lo habéis vuelto a traer, ¿no? Es estos que como 30 años después vuelve a aparecer, ¿no? Porque yo sí que en su momento estuve estudiando, las cosas que hacemos la frikis, todo lo que se había publicado, todo lo que conseguí encontrar se había publicado en castellano, gallego y catalán, y euskera, publicado en Rusia después de 1950. ¿Vale? Descarté poesía, teatro porque tiene otro recorrido, premios Nobel porque tiene otro recorrido, y Aymatov es uno de los que aparecía traducido en los 80-90 y que desapareció y ahora y eso le ha pasado a dos autores cuyo segundo nombre no recuerdo porque soy mala con la teoría. Entonces, yo creo que entra dentro de la literatura soviética, de todos los... hubo una serie de editoriales estatales en el que se crearon con la revolución, unas perduraron, otras no, que eran editoriales de los pueblos, directamente se llaman así, de los pueblos, que eran los pueblos, hablaba de lo que eran las nuevas repúblicas de la URSS. Y eso hizo que se traducían al ruso, del ruso a las otras lenguas. Bueno, de hecho, muchos autores que no les dejaban publicar obra propia se dedicaban a traducir. Y entonces yo creo que Aymatov sigue un poco esa corriente dentro de todo lo que sea el conjunto de la literatura soviética. Que curiosamente ahora... que todavía me llegó un mensaje de un señor ruso y que ahora hay muchas, no sé, la verdad es que no sé qué importancia tiene, claro, a mí me ha llegado, pero lo mismo son 4,
y luego pasa que dan muchas voces, ¿no? Que están como que dicen que se está discriminando la verdadera literatura rusa, es decir, la rusa de la federación, de lo que sería de la Federación Rusa, la que es solo rusa. No sé. Entonces, bueno, es como un movimiento inverso ahora, pero no sé, en realidad no sé si es... Si es muy masivo o no es muy masivo. Yo creo que, o sea, es un movimiento que responde pues a ciertos sectores, yo creo que de un nacionalismo muy, muy marcado y con un nacionalismo excluyente que hemos visto en otros muchos ámbitos de la vida política rusa y social y que también ahora aplica o buscan encontrar un eco en la vida cultural. Y que esto, claro, choca frontalmente con una comprensión de la cultura que hunde sus raíces en la Rusia soviética o en los soviets, que tendía a un cierto internacionalismo, por decirlo de alguna manera, una visión como integradora, que luego fue un desastre en muchos aspectos y claro, su ejecución fue tremenda. Claro, y luego además hay que tener en cuenta que justo cuando se estaba empezando, bueno, cuando se estaba empezando no, pero como un momento de ese desarrollo, ese pansovietismo que existía, al final intervino de repente apareció la Gran Guerra Patria, es decir, que, bueno, o sea, la Segunda Guerra Mundial, es decir, que eso también truncó determinados, porque de hecho muchas de estas primeras editoriales desaparecen en esos años. Y luego estaba pensando también que, por ejemplo, luego además es una pena porque el ruso no deja de ser una lengua franca y de hecho el gobierno de Kazajistán ahora mismo utiliza el ruso para dar a conocer su literatura, o sea, lo traducen al ruso para que intentar que desde el ruso se traduzca a otras lenguas occidentales, o sea que, en fin, no sé, yo me imagino que esto es un movimiento ahí, habrá 4 que de repente hayan decidido que a ellos no se les subvenciona o que no lo sé, porque... bueno, no sé si quiero investigar más este tema. Sí, igual pero bueno, sí es cierto que es curioso, bueno, que es verdad, o sea, que ahora hay una corriente que es como bastante contraria a entender esto como literatura rusa, cuando, bueno, por un lado yo creo que es una obviedad que lo es, y es una literatura híbrida que tiene elementos propios de la vida de Cristán y de la cultura propia de Cristán, pero al mismo tiempo otros que la unen y la entreveran con otras muchos exrepúblicas o fragmentos de lo que era la vida soviética, ¿no? Entonces, bueno, es una literatura que está ahí. Podría ser entendida como parte, yo la entiendo como parte, pero o sea, no me extraña que haya ciertos movimientos, entiendo que vinculados a, pues eso, a formas de nacionalismo muy concretas que ahora mismo estamos viendo, que no quieran, no se encuentran muy incómodos con la idea de que esto forma parte de lo que podríamos entender como la gran literatura rusa. Sí, es que, por ejemplo, estaba pensando en vocabulario que en Yamilia hay un par de palabras relacionadas con lo que sería ya la organización soviética de la vida, ¿no? O de los cargos soviéticos, estos que tenían de todo. Y a veces son difíciles pues de hecho no los especifican muy bien, como que no los controlan, pero es que yo recuerdo haber traducido un autor que se puede considerar ruso, Smilyov, y la gente que salía, la mayoría de la gente tampoco dominaba ese vocabulario porque era nuevo. Entonces, es decir, que no quiere decir que no dominen determinado vocabulario porque no son rusos puros, sino porque era nuevo y para ellos era un sistema de organización totalmente diferente porque eran pueblos, pues eso, los Ail, pueblos nómadas, sale la yurta, cómo las ahumaban para conservarlas, todo, ¿no? Y entonces de repente, olvídate del nomadismo, olvídate de ir a buscar a tu ganado, entonces pues es un vocabulario, lógicamente, ¿no? Es decir, es como yo con el vocabulario de la tecnología, cuando aprendo a decir Instagram aparece el TikTok, pues lo mismo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Luego, es verdad lo que dices, o sea, es verdad que Aitmatov encaja dentro de esta corriente de editoriales bueno, de editoriales y de una cierta voluntad de visibilizar a las obras literarias de escritores de la periferia, por decirlo de alguna manera. Y él mismo empieza, como tú dices, muchos de ellos comienzan traduciendo, el propio Aitmatov tradujo varias obras, si no recuerdo mal, yo creo que fueron 2 o 3,
y lo que pasa es que una vez traducidas descubrió que ya habían sido traducidas, con lo cual aquello quedó en nada. Pero sí, sí, él también pasó, también recorrió esos caminos. Y luego la obra, como decíamos, o sea, más allá de esta descripción breve que os hemos dado, no quiero tampoco entrar en contaros qué es lo que sucede en Yamilia, porque creo que es mucho más interesante y más enriquecedor que lo leáis, pero sí que os quiero dar algunos elementos para que entendáis la repercusión que tuvo, el impacto que supuso la obra para muchas personas, sobre todo me debería decir mujeres de Kirguistán. La obra, por un lado, tiene como ya hemos mencionado, unas descripciones muy vívidas, o sea, nos ofrece una imagen muy eh, impactante en realidad y enternecedora y que de alguna manera te aferra de lo que es la estepa, de lo que son las montañas de Kirguistán, de lo que son esos aires, esas aldeas y ese modo de vida sencillo hasta cierto punto, muy en contacto con la naturaleza, con los caballos y muy atávico, ¿no? Como muy humano en un sentido casi arraigado. Eh, pero al mismo tiempo, sobre todo, lo fundamental de esta obra es su personaje central, esta Yamilia de la que nos habla. Y en ese sentido, la obra es enormemente influyente, o sea, hay sellos postales sobre Yamilia, se han hecho películas sobre Yamilia, o sea, eso es un icono. Y hace poco, recientemente, en 2018, una documentalista francesa que se llama Aminatou Echab, hizo un documental sobre Yamilia. Después de leer el libro, fue a Kirguistán, hizo un documental sobre, sobre, la, sobre cómo este personaje de Yamilia aún reverberaba y resonaba entre las diferentes distintas generaciones de mujeres kirguizas. Y ella quería, de alguna manera, construir distintos retratos que pues, reflejaran pues, al personaje, ¿no? A Yamilia, y hizo, pues bueno, o sea, quería hacer no un casting, pero sí quería buscar a mujeres de Kirguistán que representasen a Yamilia en este documental. Entonces hubo como un boca a boca en el que esto se fue corriendo la voz y se presentaron un montón de mujeres que venían pues para representar el papel, y lo curioso es que algunas de ellas eran muy jóvenes, o sea, Yamilia en el momento en el que se desarrolla esta historia del libro tendrá en torno a 20 años. Pero para ese casting se presentaron mujeres que tenían 60, 70 años, incluso eran abuelas. Y claro, para la directora fue muy sorprendente, ya no entendía, pero ¿cómo? O sea, estamos hablando de una muchacha de 20 años, entonces porque alguien como tú, que tiene 70 años, se presenta para ser Yamilia? Entonces, hay varias de estas respuestas que ella recoge en el documental, y entonces algunas de esas mujeres decían, sí, o sea, yo seré mayor, pero como puedes ver, yo también soy Yamilia. Porque Yamilia, de alguna forma, no es una muchacha de 20 años, es un poco todas esas muchachas, todas esas mujeres que como generación se vieron en la misma coyuntura de encontrarse en un cierto momento de bisagra, de cambio de paradigma. Y, y es muy bonito, yo creo que refleja muy bien la importancia que tiene tanto el libro como el personaje en ese momento histórico e incluso hoy. Luego, entre otras muchas testimonios que aparecen en esta pieza que yo os recomiendo ver, se titula Yamilia, el documental. Hay una profesora que cuenta, dice, este libro debería ser estudiado porque no cuentan nada sus padres en casa, pero después, se refiere después de leerlo, pero después de mi clase de literatura hablan conmigo, vienen a hablarme de sus sentimientos. O sea, es un libro que de alguna manera, incluso hoy, sigue despertando de alguna manera, o sea, sigue despertando de alguna forma de necesidad de autocomprensión. Y bueno, Yamilia es un poco ese personaje, o sea, es un personaje fuerte que se encuentra viviendo en una época que de alguna manera es un impasse, es una época en la que también esto lo decía una de las mujeres del documental y me parece una frase como muy, muy bonita.
es una mujer que se encuentra en un mundo en el que está un poco a caballo entre la antigua tradición y la modernidad, pero la puerta de la antigua tradición todavía no se ha cerrado y la de la modernidad todavía no se ha abierto. Entonces está como en ese brete, en ese momento de cambio en el que hay que romper con el pasado para atreverse a vivir el futuro, y en ese sentido implica un salto, un cierto grado de caminar un territorio desconocido, no ser esas huellas que marcan el camino, pero que en el fondo lo están abriendo. Y por eso también es tan significativa esta visión inicial del cuadro del que nos habla el personaje narrador, que es este muchacho, ¿no? En torno a sus 15 años, que no es aún un adulto, pero tampoco es un niño, es una cosa entre medias. Y que ve a estos dos personajes, ve sus huellas muy claras difuminándose ya en el horizonte, porque en el fondo están marcando un camino. Y Yamilia y esta historia y este libro, en realidad, dentro de lo que es la sociedad kirguiza de la época y concreto para las mujeres, se convierte también en algo que apunta en una dirección, en algo que marca un camino. Y aquí ya sí que vamos a entrar un poco más a análisis de la obra. A mí me gustaría luego preguntar a Marta qué opina ella del personaje de Yamilia, pero yo sí que resaltaría un elemento fundamental, o sea, también intentando no destripar qué sucede en la obra, pero yo creo que sí, que Yamilia marca a una generación de una manera tan honda, porque no es una heroína al uso, o sea, sino es más bien una heroína en un plano cuasi existencial, en el sentido de que ella adopta una actitud de apropiación de su vida. Se responsabiliza de alguna manera de su propia existencia en contraposición a la existencia que se espera y que es definida por el colectivo en el que nacemos y nos educamos, ¿no? Yamilia, a lo largo de la obra, progresivamente va despertando a, por razones que también comentaremos un poco más adelante y que también creo que son muy interesantes, pero en un punto determinado de la obra, Yamilia despierta a la realidad de lo que ella desea, o de la verdad, a la realidad de lo que ella desea ser. Y en contraposición a esa realidad, ella encuentra la vida que se espera de ella, que todo el mundo espera de ella, que la sociedad en su conjunto espera de ella, y se ve en la tesitura de tener que ganarse o perderse. Y esa es, a mi juicio, el verdadero meollo de esta obra. El hecho de que un personaje se atreva a ser el mismo, se persiga a sí mismo. En ese sentido, decía que es un poco existencial, en que hay como un trasfondo, un entendimiento de que la acción del personaje lo define lo define en su ser. Y, que en esa acción se está haciendo a sí misma, se está eligiendo, ¿no? Está como responsabilizándose de su vida, como si en cada una de las acciones o en esas acciones fundamentales ella estuviese jugándose su ser, su identidad, quién ella es verdaderamente. Y entonces creo que esta es verdaderamente, esta es en realidad lo que hace tan tremendamente atractiva a Yamilia y lo que marca una generación entera. Esta determinación tan casi absoluta del personaje, que no diremos de qué signo es, porque para eso hay que leer la obra y entender el porqué y los momentos, pero sí, bueno, porque queda ahí flotando. Y ahora venga, sí, Marta, te voy a lanzar la pregunta de quién es para ti, Yamilia. Y por otro lado, si lo asimilarías a. Porque luego hay hay varias corrientes, bueno, varias corrientes, hay como distintas opiniones o corrientes de opinión al respecto. Hay quienes dicen que hay críticas veladas al régimen soviético, quienes dicen que en el fondo es muy complaciente con el régimen soviético, porque en este caso yo te quiero preguntar si crees que si lo asimilarías a ciertos valores o libertades que la nueva realidad soviética presenta frente a los antiguos y tradicionales propios de las sociedades presoviéticas,
o no, o yo qué sé, dime, ¿qué opinas? A ver, yo no creo que se pueda decir que hay crítica al sistema soviético. Bueno, se hace un poco por encima, sí que se habla de... Es que además, como está tan ambientado en la guerra, en la época de la guerra, en realidad sí que se ve que está claro que se ha pasado de un sistema nómada a una colectivización un poco... Pero claro, no está claro, en este libro en concreto no está claro si la forma de trabajo falla por la colectivización o por la ausencia de mano de obra, la guerra. Además, claro, hay que pensar que se desplazó unos obligados y otros porque se les sacó de todo lo que estaban cerca del frente, se desplazó hacia, o sea, es que se cargaron ciudades enteras en trenes y se llevaron a Kirguistán y Kazajstán. Entonces, claro, también la población cambió mucho. Quizá esos cambios de población, en estas zonas más rurales, más alejadas, que habían visto menos, a lo mejor eso es lo que provocó ese cambio o esos aires de libertad. Ya no unido al régimen, porque a lo mejor tampoco... estoy pensando en una peli soviética que se llamaba El Sol Blanco del Desierto, de un comisario político que va a llevar la libertad de la Unión Soviética a determinadas zonas, ahora no sé si es Kirguistán o Kazajstán, y cómo la reciben las mujeres allí, o sea, que no tiene nada que ver con esto. Claro, ya había pasado más tiempo. Entonces, al final, que los hombres se fueran a la guerra, que vinieran soldados heridos, eso también es como que te da te abre una ventana más allá de tu estepa. Y quizá eso es lo que es ese momento tan crítico de la guerra y de los cambios de la unificación, todos soviéticos, socialistas, republicanos, quizás se vea como sea un momento de libertad por los aires que llegan de fuera a pesar de la guerra, ¿no? A pesar de que hay gente que se ha marchado a combatir y no se sabe nada de ella porque no llegan ni cartas o las cartas llevan muy espaciadas. Entonces, yo la verdad es que no creo que pueda enmarcarse ni como crítica ni como complaciente con el Estado soviético, porque narra una historia muy concreta de unos personajes en un momento de cambio, en una zona rural que se ve afectada por muchos terremotos históricos. Pero entonces, yo creo que en realidad es un relato de él, es como que es un canto de amor a su tierra, a sus tradiciones, a la estepa. De hecho, es lo que cuenta en el cuadro, ¿no? Él está mirando el cuadro porque va a volver a su tierra y lo necesita antes de volver a meterse allí. Yo creo que es este relación amor-odio con tus orígenes, que tenemos un poco todos. Me gusta, pero podría cambiar algo. Y luego sí que como traductora, esto... aquí normalmente cuando tú te identificas con un personaje, entonces claro, yo en realidad como traductora me identifico muchísimo más con el narrador, más que con Yamilia en sí, que me ha pasado con otros libros que tiendo a identificarme. Afortunadamente con este no pasa nada porque te identifiques, otra cosa es que te identifiques con Raskolnikov, imagínate. Afortunadamente lo he traducido. Sí, oye, esto es lo que tiene, te metes ahí en el papel y acabas paseando por el barrio con un hacha en la mano, por favor. Entonces, es cierto que el personaje de Yamilia a mí me llama mucho la atención. Hay por ejemplo, bueno, claro, los bailes populares kirguisos, yo creo que las mujeres bailan poco, o sea, bailan más en círculo alrededor del hombre. Los bailes populares rusos, los coros, las mujeres bailan, es decir, la mujer es como un colectivo. Y sin embargo, Yamilia es ella. En ese sentido hay es decir, aunque está la madre del protagonista, que es un personaje fuerte porque es la que dirige la casa y tal, pero tengo hay una individuación ahí en Yamilia muy clara, o sea, es ella frente al mundo. Sí. Ahora tengo dudas de si la madre tiene nombre o la llaman siempre con el de respeto. Sí, algo así. Y ahora no sé si tiene nombre, pero si sale muy así. Y de hecho el nombre de él, del narrador, lo descubrimos muy al final. O sea, que es como que solo hay dos personas con nombre, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, el personaje femenino con nombre, tan claro desde el principio, además, cuando se habla de otra gente que no tiene. Entonces es como sacarla a ella del colectivo, dándole... Y luego, no sé, supongo que como tiene estos aires que de repente ella es así como muy... Me costó más identificarme con ella. yo con mi narrador, con mi chiquillo. Pero sí que es cierto que es
yo creo que es un canto ahí de amor a su tierra, a unas costumbres que no estaban mal, que hay cosas que se pueden... no de defensa a ultranza de unas tradiciones, ni mucho menos, porque hay un camino ahí que dice salte de esas tradiciones, pero como que no tienes que olvidarte un poco de dónde vienes y cuáles son tus orígenes y la raíz, ¿no? Tenía una colega que decía que las raíces eran, no, que las raíces son lo que mantienen firme el monte para que no se desmorone y no se erosione. Entonces, bueno, pues eso. Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Yo sí que me identifico con Yamila, a mí es un personaje que de alguna manera me llega de una forma muy directa. También el narrador, o sea, es un personaje con el que también me identifico. Voy a dar alguna nota más para que la gente entienda un poco más el contexto de la obra. O sea, como decíamos, estamos hablando de dos personajes, Yamilia y Seid, que es el narrador, que viven en un contexto en el que no hay hombres en la aldea, solamente hay chiquillos y mujeres. Y el marido de Yamilia, que es el hermano mayor de Seid, está en la guerra, está luchando, está combatiendo en el frente. Y el elemento disruptor que emerge en esta historia como un catalizador es Daniyar, que es un soldado herido. ¿Se pronuncia así? ¿Daniyar? Yo creo que era así. Ahora dudo. Danillar, sí. Daniyar. Yo digo Danillar, me suena mejor Danillar, pero la verdad es que no... Daniyar, con Daniyar, digamos Daniyar. Daniyar. Entonces, él es un soldado herido que llega a la aldea, no es... su origen no es... él nace en la aldea, pero ha vivido toda su vida afuera, es propio y extraño a la vez. Como un personaje que procede de una tierra de nadie y, y llega como un soldado herido. Entonces entra en contacto con Yamilia y con el narrador y a partir de ahí se desencadenan ciertos acontecimientos que llevan a Yamilia a cuestionar la validez para ella de su propio modo de vida, de su propia vida. Eh, entonces, esto, por un lado, es importante porque entronca muy bien con una tradición de narración oral. Antes decías, Marta, que el texto es muy oral. Y yo creo que esto es algo totalmente deliberado, es algo que Aitmatov hace no solamente como un reflejo de lo que para él es la vida en lo que fuera la vida en el pueblo, porque hay que recordar que Aitmatov procede de un entorno semejante, rural. Su padre, que adquiere cierta notoriedad en un momento dado, es además represaliado por el régimen y bueno, es asesinado, es ejecutado. Eh, entonces Aitmatov muy joven, yo creo que siendo un niño toda la vida, entre comillas, y además cargar con lo propio de tu padre haya sido represaliado yo creo, por considerarlo un burgués, ¿no? Por comulgar con sociedades burgueses. Y eso es una situación muy compleja en la vida de Aitmatov, pero que yo creo que no es tanto, él no persigue tanto en esa realidad reflejar la realidad de sus orígenes, como también, bueno, igual ambas cosas. Por un lado, reflejar la realidad de sus orígenes, pero por otro lado, conectar con una forma de tradición oral muy vinculada también a la música y a la canción. Danillar, que es este personaje que llega y cambia todo, no lo hace de una manera activa. O sea, es decir, Danillar no llega intentando cambiar todo. Danillar llega y en un momento dado canta. Y es simple y llanamente es eso. Eso es todo lo que sucede. Danillar canta. Pero el hecho de que Danillar cante cambia las cosas. Entonces, como decía, hay una tradición vinculada también al canto que gira en torno a la figura de la King, o Akin, yo creo que es Akin, que es es una figura central en el folclore de Kirguistán, pero también de Kazajstán, y es una especie como de músico itinerante, como de narrador oral, que, que de alguna forma va de pueblo en pueblo cantando sus canciones y con una voluntad doble. O sea, por un lado eh, está entretener y el hacer un homenaje a la belleza, pero por
Por otro lado, está también, por decirlo de alguna manera, como el incendiar corazones de sus coetáneos, evidenciando tal vez aquellas cosas que son más injustas o más opresivas, ¿no? Entonces, el Akin tenía esa dualidad y esa capacidad de alguna manera de despertar a quien lo escuchase. Y en ese sentido, en la obra, los tres personajes ejercen de alguna manera ese mismo papel, los unos sobre los otros. O sea, así como el detonante inicial es Danillar, y su canto que de repente o sea, pone a Yamilia en la tesitura de mirar de alguna forma la realidad con una luz distinta en la que resaltan de pronto y por primera vez ante sus ojos aquellas cuestiones que para ella son más relevantes y que hasta ese momento habían permanecido ocultas bajo la capa de la autocomprensión generada por la tradición, por las costumbres, por la vida tal y como se nos presenta. De pronto, todas esas cosas que la definen a ella de una manera muy singular y muy particular salen a la luz a través de esas canciones que le muestran otra forma, otra posible forma de vivir, otra posible forma de sentir, también legítima, también posible que ni siquiera ella conocía. Y al hacerlo, Yamilia se ve en la tesitura de tener que decidir y elegirse o no elegirse. Es como ante la visión de una verdad superior hay un grado de quiebra y de alguna manera quiebra de la impostura, por decirlo de alguna forma. Y solo entonces emerge aquello que uno verdaderamente es. Y entonces es necesaria, en ese punto es necesaria una decisión. Decidir ganarnos o decidir perdernos. Entonces, Yamilia decide vivir la vida de modo que ella sea la única dueña de sus actos. Ella decide ganarse a pesar de los pesares, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y responsabilizarse de una manera como completa de lo que es su vida, al margen o en contra de lo que hasta ese momento se le ha dicho que debería ser. Y lo decide hasta sus últimas consecuencias. Y al hacerlo, de pronto ya pasamos a la perspectiva de nuestro narrador, de Se. Hasta ese momento ha sido un niño o un muchacho, ¿cómo es este término que se me olvida siempre? Dirgit, Un no. jigit, un ¿Cómo? jigit, ¿Cómo? jigit, Jigit, que jigit. es Bueno, él no lo es porque básicamente es jovencito, pero como un... se supone que está destinado a ser un jigit. Sí, entonces, de hecho lo llaman jigit porque ya no hay jóvenes en la aldea, entonces es como tú Sí. eres el jigit de la familia, que básicamente es como, pues, bueno, sería como la iniciación en el mundo adulto, ¿no? Por decirlo de alguna Mm. manera. Ya eres considerado un adulto. Entonces él está ahí y hubiese seguido siendo ese jigit y hubiese continuado perpetuando las mismas tradiciones, los mismos usos, las mismas costumbres de siempre. Pero de pronto contempla a Yamilia y contempla a Danillar y ve a estos dos seres humanos que ante él de alguna forma se despliegan en unos códigos que él nunca había visto hasta ese momento. Y por primera vez en su vida le sucede lo mismo que le sucedió a Yamilia, ve la realidad y a sí mismo desde una nueva óptica, bajo una luz en la que se revela lo que él verdaderamente quiere ser. Y él descubre que en el fondo quiere ser artista. Y solamente a la luz de los sucesos que acontecen, de las decisiones que toma Yamilia, él comprende que puede de alguna manera vivir una vida distinta a la que le han dicho que debe vivir. Y de hecho termina siendo artista. O sea, Yamilia es para él la inspiración necesaria para atreverse a ser él mismo. Es decir, todos cumplen esa misma función de la que hablábamos, esa función de Akin, o Akin, que es como un revulsivo, un catalizador, un elemento que te fuerza de alguna forma a mirarte a ti mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en realidad el libro es una obra que nos habla del absolutamente devastador poder redefinitorio del contacto humano, de cómo en el fondo todos somos abismos el uno para el otro y que el contacto real es algo que puede cambiarlo literalmente todo, o sea, puede cambiar el mundo. Y, y ya está, hasta aquí, ¿no? Cuando a mi visión de la obra. Yo no sé qué opinas tú, Marta. Sí que hay un par de cosillas que quisiera todavía ahí meter,
que sobre todo es, en el fondo, el tema central del libro, más allá de esto, que esta especie de Estadio Castillo en el aire que se acaba de lanzar, es el amor. O sea, el tema central del libro es el amor. Y, de hecho, muchas veces ha definido esta obra, Luis Aragón decía que es la obra de amor más bonita jamás escrita. Y yo quisiera saber que, si dirías o no, Marta, que esta obra es una historia de amor, o no, o sí, o en qué sentido. A ver, sí que es una historia de amor. Lo que pasa es que yo no lo veo tanto como una historia de amor entre un hombre y una mujer, ¿no? Así como las canciones de toda la vida, sino que por un lado hay un amor a la tierra, hay un amor fraternal, hay un amor de cuidar al que crees que es más débil o que necesita protección. Eso yo creo que sí, quizás por un lado como un canto de amor a la naturaleza y a la tierra, y por otro a los que tienes cerca, a los tuyos, quizá, ¿no? Porque es que estoy pensando incluso en el papel de la madre, que es ese papel que han tenido muchas madres de hacer de barrera, o sea, de barrera de contención de los padres, que cuando les cuesta más que las tradiciones se rompan, ¿no? Es decir, que eso se ha hablado mucho de las madres en España en determinada época, cuando las mujeres querían estudiar, como ellas, ¿no? Entonces estaba pensando entonces en todo eso, ¿no? El amor a los tuyos y cómo eso te condiciona entonces sí, hay, pero bueno, como es una historia de amor, pero eso no una historia. Yo no creo que el eje central sea una historia de amor como estamos pensando todo Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿vale? No creo que hay en la tierra, los orígenes, por ejemplo, lo de los cantos, las canciones que has comentado, qué transmiten las canciones de él, ¿no? De repente él habla de su tierra, de la mezcla que tiene de las estepas, montañas kirguisas y estepas kazajas, ¿no? En la naturaleza. Entonces, sí, eso. Es que yo con la palabra amor, yo la prodigo poco, yo la uso. Es que yo sé que se usa mucho ahora, pero yo digo, ¿y qué barato vendí vosotros vuestro amor? Entonces, sí, es. Es que soy de Rusia, Francia. Es claro, o sea, el drama está ahí. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en realidad. O sea, es una historia de amor, pero es una historia de amor a muchas cosas. O sea, es una historia Sí, de quizá una amor historia de amor a la naturaleza y a la humanidad, a la incluso. naturaleza, a la humanidad, al arte, en realidad. Y luego sí, luego hay una historia de amor entre dos personas, estoy de acuerdo. Pero esa historia de amor, Aitmatov tiene la delicadeza de no terminar de contárnosla. De hecho, esto sí, es un spoiler, pero no es un spoiler. Esa historia de amor Y a ver si lo vas a termina. contar tú. No, pues esa historia de amor termina Sí, de la misma manera que se inicia el libro. Esa historia de amor termina en ese cuadro. Así es como termina esta historia. Entonces, tiene la delicadeza de no contarnos cómo acaba, porque en el fondo todos sabemos que va a acabar fatal. ¡Hala! Eso, ¡Qué nombre! No tiene por qué. Esto ya lo eso no, debatimos otro. no va a acabar bien, pero bueno, da igual. Entonces, nada, si hay preguntas, aquí estamos. Yo no creo en el amor, pero soy muy optimista. ¡Qué nombre! Sí, parece un poco incompatible, ¿eh? ¿No? Por eso soy optimista. Yo tengo una curiosidad. Sí. Ahí, bueno, lo habéis explicado muy bien, porque la verdad es que da gusto escuchar a gente tan apasionada por su trabajo y por lo que hace. Desde luego transmite también mucho. Y habéis hablado del personaje de Yamilia como un personaje con la suficiente fuerza como para que sobreviviera a muchas generaciones, ¿no? de mujeres en Kirguistán, y que va más allá incluso del propio Kirguistán. Y a mí lo que me sorprende es que pues, un personaje que encarna, bueno, que es una mujer, haya sido escrito por un hombre, y además bajo un régimen en donde a lo mejor se pregonaba el desprenderse de los sentimientos. O sea, no, la Unión Soviética tampoco era un régimen en donde pues, se beneficiase o se pudiese alardear bueno, a lo mejor aquí, porque no es mi tema, la literatura rusa, soviética, de la época soviética no es mi tema, pero
pero no sé, es un poco, me parece que es la impresión que yo tengo, ¿no? Una sociedad a lo mejor donde los sentimientos pues, no se expresan de la misma manera que a lo mejor en otras culturas. O de manera tan abierta. No sé, a mí lo que me sorprende a lo mejor es un poco esto, ¿no? Que un hombre haya sido capaz de crear un personaje femenino con tanta fuerza. No sé cómo lo veis. Yo creo que eso es un poco el papel, como que lo hace el narrador desde algún tipo de recuerdo, entonces, porque luego el tipo de descripciones que hace de ella, o sea, es un personaje fuerte, pero sí que es cierto que siempre desde el punto de vista del chiquillo, ¿no? Entonces, yo creo que es como un recuerdo de infancia, por así decirlo, entonces en ese sentido es basarte en tus recuerdos, no es como, no creo que eso, es más bien como si un chiquillo estuviera recordando un primer amor. Sí. Así. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy fácil. Y es que, de hecho, si las descripciones que hace de ella, de la ropa, pues va acorde con eso, con un chiquillo hablando de un primer amor que recuerda con mucha nostalgia. Y luego, la verdad es que yo creo que los rusos son muy dramas, entonces son muy sí, o sea, de expresar su amor y su odio esto habéis dicho que quedaba grabado, vale, ya la leo. Quiero decir que sí que son de transmitir. De hecho, a mí una de las cosas que más me cuesta traducir o cuando se las explico a los alumnos es precisamente esta forma de expresiones, de agradecimiento, de cariño, que es que parece, de hecho en español quedan cursis y en ruso son muy habituales y entonces yo creo que eso no es incompatible. Otra cosa es, claro, la imagen que se tenía un poco de la Unión Soviética como pues que no había tanta moral, pero luego en el fondo había mucha moralina, o sea, lo de no te divorcies porque vas a poder, o sea, yo conozco gente, padres y amigas, de no te divorcies porque estás a punto de ganar el premio Stalin de no sé qué, y entonces mantenían una doble vida, o sea, la familia legal y cuando ya ganaban el premio a lo mejor si se separaban o no. Entonces, esa imagen que tenemos de país abierto, de tal, y se ven muchas películas también, ¿no? Entonces, bueno, y sí que transmiten mucho sentimiento, les encanta. De hecho, hay veces que... Sí. De hecho, incluso en la época soviética hay grandes historias de amor, o sea, escritas. Claro. O sea, podría citarte 4 o 5 que son como historias de amor, desgarro, escritas en la época soviética por autores que ganaron el premio Stalin, por ejemplo. Yo estoy pensando en... En Kaverin, por ejemplo, que escribe Los dos capitanes, pero luego escribe Ante el espejo, por ejemplo, que es una obra, una historia de amor. Y en este caso, aquí hablando de Yamilia, pero yo soy un fantasioso. O sea, yo creo que Yamilia hay un sustrato real. O sea, hay alguien detrás del personaje de Yamilia, una Yamilia. Quiero creer. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos. Perdonadme. Podríais estar una hora más sin problemas, porque os he visto... Lanzados, estamos lanzados ya. Claro, pero es la verdad que es un gusto cuando la gente tiene esta pasión por su trabajo y además en vuestro caso que lo sabéis transmitir también muy bien, ¿no? ¿Perdona, Darío? Pero no tenemos ni idea en realidad, o sea que es todo fachada. Oye, habla por ti. Pasión por el trabajo, no es verdad. Pasión por el trabajo hay, es verdad. Yo disfruto muchísimo, me encanta hacer esto y reunirme, o sea, y estar hoy aquí hablando de Yamilia, me parece un lujazo, me parece increíble, me parece muy guay que estamos haciendo esto. No sé si habrá alguien escuchándolo, no tengo la más remota idea de si hay algún ser humano conectado. Sí, hay gente que ahora están dando la enhorabuena, en especial a Marta. Bueno, entre otras muchas cosas también por la traducción, que es una gozada de traducción. O sea, no he dicho nada y es verdad, muy mal. O sea, ha dicho lo muy buena traductora que es Marta, pero no he dicho la fantástica traducción que ha hecho de esta Yamilia. Entonces, chapó. Bueno, después de haber escuchado del primer párrafo, la verdad es que claro, si ya te tiras 2 semanas un parrafillo de 4 líneas, pues claro, es que... No, pero luego hay una cosa muy importante aquí, que es por el lenguaje rural, esto lo decimos mucho, yo aquí me basé mucho en el vocabulario, para la parte más rural y tal, me basé mucho en el vocabulario que usaba mi abuela, en la forma que tenía ella de hablar. Entre la parte
o sea, la parte descriptiva, y de hecho sale una palabra que son las pingueras, las mantas pingueras, que esto es de mi abuela total, o sea, y eso yo creo que, claro, es esa época, y yo ahí la verdad es que si no, hay cosas que si no hubiera sido por ella no, digo, ay, ¿cómo me decía? Cuando me regañaba, ¿qué me decía? Esto es. Entonces, ahí hay mucho de, ya no es mérito mío, sino mérito de mi abuela. Bueno, el trabajo de los traductores es fundamental y desgraciadamente yo creo que no está tan valorado como debiese. De hecho, estamos preparando un ciclo de conferencias con el Cervantes en Shanghái para hacer un diálogo entre el escritor y el traductor. El escritor con su obra y el traductor para el año que viene. Y es el trabajo del traductor. Me estaba acordando ahora que están tan de moda los algoritmos y solo se habla de inteligencia artificial. Pues todo esto es posible gracias a que un astrónomo y matemático persa, de hecho de Asia Central, de lo que es hoy Uzbekistán, pues consiguió una traducción del sánscrito, porque son los indios los que descubren el número 0, y él, a raíz de esta traducción de los libros de las matemáticas védicas en sánscrito al árabe, pues puede evolucionar y llegar al álgebra y a los algoritmos. O sea que la traducción de el trabajo de los traductores va mucho más allá de la literatura, ¿no? O sea, es fundamental porque si no el conocimiento ya más a nivel global pues no tendría este alcance. Bueno, ya nos hemos pasado casi un cuarto de hora, pero ha sido un placer realmente escucharos. A mí se me ha hecho corto, pero nada, daros las gracias a toda Ahora empiezan a llegar un montón de mensajes. Sí, he visto varios de agradecimiento diciendo que les ha parecido muy interesante, y alguien que tal vez te parece más, uno que sí que habría que destacar es que hay que cuidar a los traductores, sobre todo las lenguas de menor difusión, que empiezan a ser raravis. Así que sí, estoy todo de acuerdo. Claro, sí, completamente. Bueno, ahí luego hay que decir que hay editoriales que nos cuidan. O sea, que aquí está Darío, o sea, que no todas lo hacen, pero hay muchas que sí, hay que ser justos. Pues nada, muchísimas gracias a Marta, a Darío. Seguimos en contacto y nada, ya sabéis que nosotros tenemos una nueva línea de trabajo porque hemos recuperado del Observatorio de Asia Central. O sea que todo lo que tenga que ver con Asia Central, aquí las puertas estarán abiertas, por supuesto Asia Central en especial. Y nada, y seguimos en contacto, y gracias a toda la gente que nos ha seguido por Zoom y por YouTube, y hasta pronto. Un abrazo a los dos. Un abrazo también para vosotros. Muchas gracias por acogernos y ser siempre plataforma para difundir este tipo de proyectos, que es un lujazo. Gracias a Marta por acompañarme en esta locura y en otras tantas. Y a quienes habéis estado aquí hasta el final escuchándonos, tenéis todo mi respeto. Chao. Muy bien. Chao, muchas gracias. Adiós. Adiós.